Yo realmente sigo sin entender a aquellas personas que creían en que el Tottenham iba a pelear por la Premier League esta temporada. Sí es cierto que ha mejorado, ha dado un salto de calidad en cuanto al juego. Creo que Postecoglou es un técnico para varios años, que llegó al vestuario, lo acomodó, alejó los fantasmas de Conte, etapas de ciertos entrenadores que no fueron fructíferas, que no funcionaron. Ahora, de ahí a creer que con este equipo el Tottenham estaba para campeonar en Inglaterra, me parece que hay un abismo importante. Yo creo que el Tottenham ha mejorado, ha ajustado en ciertas cuestiones, ha encontrado un esquema 4-2-3-1, pero entre que ha habido lesionados, entre que el plantel es corto y encima el Tottenham es un equipo que a lo largo de la historia ha sufrido en cuanto a tener presión cuando está arriba de todo. Toma 2-4. ¿Entienden a lo que voy? Porque el Liverpool, con el mismo plantel que el Tottenham, seguramente hubiese sumado más puntos. ¿Por qué? Por Anfield, la gente, mística, camiseta. El Tottenham no impone, salvo que sea muy superior en el juego, algo que le falta todavía. Yo creo que el Tottenham ha sorprendido mucho en el presente curso, en cuanto a la filosofía, en cuanto al estilo, a la forma de intentar marcar, juego asociativo, más tenencia de pelota, llegada por las bandas, juego directo cuando es necesario, más de pausa por lo general. Habitualmente el que agiliza las acciones es Heung-min Son, para mí el mejor del equipo, junto al arquero Vicario, del cual ya voy a hablar más adelante, y Maddison, pero como Maddison no está jugando, no lo menciono. Ahora, Maddison es el que lograba enlazar todo el funcionamiento, todo el engranaje que tan bien resultaba en la primera fecha de esta Premier, pero la baja de Maddison, que haya estado lesionado por tanto tiempo, lógicamente afectó a este equipo que encima no tiene chapa de campeón y que más allá de tener un Heung-min Son en un muy buen estado de forma, metiendo goles frecuentemente, contribuyendo, dando asistencia, siendo punzante, estando realmente atravesando una actualidad tremenda, no alcanza. No alcanza, sobre todo porque defensivamente el Tottenham tiene un problema grave. Y es que el Tottenham se ha suicidado en muchas oportunidades a lo largo de esta temporada, sobre todo cuando no cuenta con los efectivos necesarios para intentar salirse con la suya a la hora de achicar hacia adelante. ¿Qué pasa? El Tottenham es un equipo que presiona mucho más que antes y que juega a que el rival quede en offside. Cuando el rival tiene la pelota, el Tottenham marca hacia adelante en vez de retroceder, como era en la época de Conte, que se utilizaban tres centrales, carrileros y demás. Ahora, línea de 4, pero que va hacia arriba, que aparece hasta en mitad de cancha en muchas situaciones. Eso, sin un central como el Cuti Romero, te pasa factura, porque el Cuti tiene la inteligencia necesaria como para saber cómo ubicarse, cómo retroceder, cuando inclusive con pelota dominada hacer conducciones, cuando tocar al pie, cuando ir al espacio. Es un central que tiene un conocimiento del juego con el que en esa posición no cuentan ni Emerson Royal ni Ben Davies, los centrales de los Spurs en el día de la fecha. Destiny Udogie por izquierda, de lateral, Pedro Porro, que a mí me parece utilitario, por derecha,
nada descabellado. El gran problema que ha tenido el Tottenham frente al Brighton, que hizo un partidazo total, fue el hecho que no supo cómo achicar hacia adelante, como cuando sí está el Cuti Romero, que es el que ordena la defensa, que es el que organiza todo atrás. Ahí está la gran diferencia entre un Tottenham y otro. Este Tottenham arriesgó de más, sin contar con jugadores que estén capacitados para hacer la labor que hace un tiempo hacían a la par Van de Ven y el Cuti Romero. Porque Emerson Royal y Ben Davies son jugadores de banda, que por los costados van, suben, llegan a la línea de fondo, tiran centros, aparecen en tres cuartos, centro lateral, pero que a la hora de cubrir su espalda sufren. Y más cuando mutuamente comparten la saga, en esta oportunidad ante un Brighton que fue muy inteligente. Porque ¿qué hizo el Brighton? Por momentos le cedió la pelota al Tottenham, que tocaba en campo rival, y cuando el Brighton lograba recuperar la bocha, ahí salía con transiciones rápidas. En el primer tiempo, en el segundo, el Brighton por momentos me sacó de quicio, ya voy a decir por qué. Pero las gaviotas fueron muy inteligentes a la hora de ceder la posesión y saber cómo lastimar a un Tottenham desestructurado, con falencias, mal en el retroceso, en gran medida por la subida de los laterales, porque no retrocedían en tiempo y forma, y porque los centrales, teniendo las características de laterales también, iban y para volver tardaban un año. Y a todo eso aparecía João Pedro, Dani Welbeck que retrocedía, era apoyo, y el brasileño João Pedro picaba el espacio, Dani Welbeck juntaba pases con Bonanote, con James Milner, con jugadores de técnica, y ahí creo yo que el Brighton terminó imponiendo condiciones. En el juego vertical a la espalda de la defensa de Tottenham, y con la tenencia de la pelota también el Brighton fue mejor. Porque el primer tiempo el Brighton, cuando contó con la posesión a su favor, supo cómo hacer que el Tottenham se sintiese muy inferior. Este Tottenham que no está acostumbrado a hacer transiciones rápidas constantemente, a salir a contraataque todo el tiempo, como si lo hacía con Conte. Ojo, no me saquen de contexto. El Tottenham es un equipo que, apostando al juego rápido, dinámico, de vuelta, no se maneja mal. Pero en el golpe por golpe, ante el Brighton, recordemos, ahí era obvio que el Tottenham tenía las de perder. Por los intérpretes. Porque en la defensa hubo jugadores que se sabía que no estaban capacitados para semejante escenario. Porque era la cancha del Brighton, porque el Brighton atacaba con mucha gente, los laterales que se centralizaban, los extremos que daban la amplitud, a veces intercambiaban roles, movilidad constantemente, juego entre líneas, y el Tottenham que daba partido y ahí sufrió una barbaridad. Yo creo que el Brighton fue un equipo muy astuto durante un tramo muy concreto y muy estúpido y verde por otros lapsos. Yo creo que este Brighton tiene algo similar al Tottenham en el sentido de que quiere jugar sobradamente como lo hacía hace un tiempo, cuando el Brighton ha perdido jugadores importantes. Porque ya no está Colwill, porque se fue Caicedo, también salió McAllister. Entonces el Brighton, yo creo que cuando apuesta a ser directo y no se pone insistente con la salida de abajo, es un equipo más peligroso. Cuando el Brighton quiere
sí o sí salir desde el fondo, juntando muchos pases ahí, logrando atraer al rival, pero cuando la atrae sigue tocando, se manda cagadas. Porque el Tottenham mejoró mucho en la presión. Vuelvo a lo que decía antes. El Tottenham, hace algunos meses solamente, era un equipo que se replegaba y que te salía a la contra. Hoy el Tottenham tiene la pelota, juega. El tema es que le falta un Maddison. Cuando el Tottenham la pierde, y en lo defensivo la pasa mal. Porque no está el Cuti, porque no está Van de Ven, porque los laterales no vuelven como deberían. Ahora el Tottenham ha cambiado el semblante, en cierto sentido, respecto a lo que era solamente hace 6 meses, inclusive menos. Mientras que Brighton sigue en la misma. Y así como hoy le sale bien por el resultado, también hay que reconocer que el Brighton se confió de más. Y ya el segundo tiempo, cuando la ventaja estaba a su favor, cuando parecía que no iban a pasar mucho inconveniente, el Tottenham fue a presionar más arriba, se animó a eso, y el Brighton perdió muchas pelotas y arrancó a sufrir de forma innecesaria. Inclusive, recordemos que el Brighton se pone 4-0, el Tottenham recorta distancias por duplicado y un instante más tarde un palo. Que si llegaba a entrar esa bocha por parte de los Spurs, seguramente el desenlace hubiese sido diferente. No sé si en cuanto al marcador precisamente, no sé si el Tottenham lo daba vuelta, pero sí hubiese incomodado más el Tottenham a un Brighton que no puede todo el tiempo salir de abajo cuando está Igor Julio, con todo el respeto, pero recibe de espalda, no se gira a tiempo, juega con una pasividad que no podés tener si tenés enfrente al Tottenham, que no tendrá Maddison, que le faltarán jugadores, pero a la hora de tener carácter y de presionar, lo hacen bien, y en serio lo hacen bien. Igor Julio, otros futbolistas que tampoco se terminan de soltar del todo. Es el caso de Gilmour, que yo lo veo flojo todavía más allá de algún que otro destello. Independientemente de todo esto, creo que el Brighton, con su gente en su cancha, termina ganando y lo hace muy bien, porque supo cómo manejarse con la pelota, porque en el primer tiempo contrarrestó todo lo que quiso intentar el Tottenham. En el primer tiempo, y lo digo completamente en serio, el Brighton tuvo que haber ganado 6-0, y los que hayan visto el partido saben de lo que hablo. Hubo 2 palos, 2 o 3 atajadones, pero atajadones de Vicario. Me atrevo a decir, a esta altura del año, el mejor arquero en cuanto a nivel de la Premier actualmente. Yo me quedo con Alisson, me gusta más, pero ahora mismo Vicario es impresionante en cuanto a reflejos, en cuanto a agilidad, en cuanto a reacción. Me parece una cosa maravillosa. No lo tenía cuando llega al Tottenham y me está sorprendiendo una barbaridad. Sí, de nombre algún otro partido, Serie A, pero no esperaba, no me imaginaba ni por casualidad semejante rendimiento. Hoy recibe 4 goles, pero si está otro arquero, el Tottenham se comía 5 fácil en el primer tiempo. El Brighton inclusive fue bastante ineficaz, porque Welbeck no terminaba de colocarla bien, porque Vicario le ganó en los duelos, porque el Brighton se encontró con los palos en varias oportunidades, pero el Brighton presionaba como tenía que hacerlo, recuperaba la pelota, tocaba y jugaba rápido, de manera ágil, con velocidad en la circulación y llegando con mucha claridad ante un Tottenham desconcertado, sin respuesta alguna,
que hay que decir inclusive que hubo 10-15 minutos en donde el Tottenham ni pasó mitad de cancha, ni pasó mitad de cancha. En el partido hubo 10-15 minutos en donde el Tottenham no podía salir casi de su área, no le encontraba la vuelta, no sabía qué hacer. Brennan Johnson más pendiente de marcar que de atacar. Brennan Johnson, que me parece un extremo que va al frente, que la pide, que es rápido, que encara, pero en el día de la fecha tenía que hacer la banda, ayudar a Porro, porque el Brighton, si no, ahí hacía el 2 contra 1 y ganaba en todos los aspectos el Brighton, que entre líneas se movía como un pez en el agua, todos los jugadores, en el último tercio inclusive. Fue brillante el primer tiempo del Brighton en cuanto a la intensidad, ritmo, circulación de la pelota, ocasiones generadas. Le faltó un poco más de fortuna. Un poco más de fortuna. Si no, ya en el primer tiempo se hubiese resuelto un partido que, salvo los últimos minutos, no tuvo mucha historia detrás. No hay mucho más que analizar, digamos, de lo que se vio concretamente en el momento. El Brighton se pone por delante del marcador, minuto 10, gol de Hinshelwood. Otra cosa en donde falló el Tottenham. Con pelota en movimiento, marcó zonalmente. Todos los jugadores en bloque, en línea, en paralelo, que en un momento salieron a apretar a Joao Pedro, como 4 o 5 jugadores, y descuidaron justamente al futbolista del Brighton, que recibe la pelota y la manda a guardar al ángulo. Algo que yo en el momento no lo podía creer. Digo, nada, ¿cómo el Tottenham va a estar marcando tan mal? Ojo, no le estoy sacando mérito, ni mucho menos al Brighton, que armó un jugadón, que tocaba con mucha claridad, que existía una movilidad tal en el Brighton que resultaba incontestable para el Tottenham. Aún así, hay que reconocer que lo del Tottenham, defensivamente hablando, fue muy pobre. Errores infantiles inclusive. Bueno, el segundo gol del Brighton llega desde el punto de penal, cobra Joao Pedro, una mano insólita que no se puede entender. Joao Pedro con mucha relajación la manda, un palo, esquinada, gol. Y claro, así concluyó el primer tiempo, que, como digo, pudo haber finalizado con una brecha mucho más amplia a favor del local. No fue así, pero digamos que en la segunda parte, salvo los primeros minutos en donde el Tottenham se podría decir que se acomodó, o aunque sea entró en partido, presionó, recuperó alguna que otra pelota, pisó el área rival, poco a poco el Brighton fue ganando nuevamente terreno, y Pervis Estupiñán, con pase de James Milner desde el córner, recibe en 3/4. Nadie del Tottenham sale a apretarlo. Estupiñán, que tuvo tiempo de acomodarse el jopo, de ver si mandarla al primer palo, el segundo, recibe totalmente liberado, con mucho tiempo y espacio, y con un remate formidable al ángulo fuerte, cruzándola de zurda, metió un golazo sensacional para dedicárselo a su vieja, con cantito del Bambino Pons incluido. 3-0, victoria muy contundente. Inclusive hay otro penal, Lo Celso, que ingresó desde el banco. Es algo que no puedo comprender, como Lo Celso no es titular en el Tottenham. Hace un penal, Joao Pedro pone su doblete, y a partir de ahí el Brighton, sí, entró al complemento algo relajado. En ese preciso momento, cuando Joao Pedro
logra el 4-0. El Brighton hizo la plancha, jugó a un tercio de máquina, me atrevo a decir. Bajó la guardia y el Tottenham, con muy poquito, recuperó y metió 2 goles. Alejo Vélez anotó su primer tanto en Premier, el argentino ex Rosario Central. Y Ben Davies puso algo de emoción, aunque no se pudo modificar mucho la historia, simplemente se maquilló lo que fue una goleada en cuanto al juego de uno y de otro. Lo del Brighton ha sido impresionante, más allá de que por ciertos minutos es un equipo parsimonioso, lento, verde, sobre todo esa es la palabra. El Brighton tiene una idea clara, que sabe cómo explotarla y que frente a un Tottenham que juega muy bien a la pelota, ha sabido destacar de forma sobresaliente este Brighton. James Milner fue lo mejorcito, viendo la pelota, apareciendo por el sector izquierdo, pero también cerrado, muy rápido a la hora de la toma de decisiones, inclusive tocando en el área rival con un entendimiento del juego que a mí me sorprendió, sobre todo físicamente. A Milner lo noté espectacular. Pascal Gross es un jugador todoterreno, que ha jugado de 3, de 4, de central, de enganche, de extremo por derecha, por izquierda, de falso 9. Le falta ser arquero nomás, Pascal Gross, que es muy versátil y que al Brighton le ha dado un montón. Me quedo por encima de todos en el Brighton con el nombre de João Pedro, un delantero infravalorado, muy infravalorado, que yo en su día recuerdo verlo en el Watford y quedar bastante asombrado. Hoy en día creo que sobran los argumentos como para que le saque la titularidad, ya sea a Richarlison como a Gabriel Jesús en la selección brasileña. João Pedro toca bien de primera, hace buenas diagonales, es rápido, astuto, tiene una inteligencia muy buena, técnica, calidad, mete goles. Es un delantero con muchas cualidades que evidentemente está surtiendo efecto a De Zerbi, que lo pone, y el brasileño rinde un muy buen nivel. El Brighton más intermitente que en la campaña anterior por la salida de jugadores cruciales. Creo que ha demostrado que tiene con qué como para soñar con meterse en puestos europeos. Veremos qué ocurre, pero el Brighton, sin lugar a dudas, ha dado un golpe sobre la mesa. No digo para clasificar a la próxima Champions, pero sí para meterse en la discusión con los West Ham, con los United, buscando la Europa League, la Conference y, ¿por qué no?, la Champions, viendo que en la Premier está todo tan parejo. El Brighton ha caído en encuentros que se le fueron de manera ridícula, pero creo que si se refuerza bien el Brighton, se incorpora siendo inteligente en este mercado que viene ahora. Creo que el Brighton puede llegar a dar pelea por los puestos para clasificarse en alguna competición europea. Y del lado del Tottenham no hay mucho que yo pueda resaltar, salvo Vicario. En cuanto a actualidad, el mejor guardameta de la liga, con lo que eso significa. Vicario me parece muy completo, un arquero que con los pies no desentona, pero que atajando, que es lo fundamental, lo primero, una locura, tiene mucha confianza, y si no fuese por él, seguramente el Tottenham hubiese encajado una goleada abrumadora, que pudo haber caído tranquilamente. Richarlison es un delantero que, aunque venía afilado goles al Newcastle, al Nottingham Forest, no es un rematador. Richarlison, que tendrá buenas características, distinciones, pero que por momentos lo veo lento, que de cara al arco rival
falla, tira un palo, recuerdo, en este partido, y no está contundente como debería, en función de las ocasiones que tuvo, que debería meter, si es que el Tottenham se ilusiona con, aunque sea, meterse en puesto de la Champions. Yo creo que esa es la aspiración real de los Spurs, no ganar la liga. En este preciso momento, el Tottenham está años luz de los Liverpool, los Manchester City, los Arsenal, en cuanto a disputar de tú a tú un torneo como este, que tan jodido se hace, que cada vez está más igualado, eso es cierto. Yo creo que el Tottenham está en buen camino. Ahora, de ahí a dar el salto para competir al 100% durante 38 fechas, le falta a este Tottenham que no tiene un gran recambio, más allá de seguir con su idea que en ciertos encuentros le ha dado resultado, no en esta oportunidad. Kulusevski, yo creo que de extremo rinde más, pero Brennan Johnson está jugando muy bien. Dicho sea de paso, hoy tuvo un encuentro bastante decepcionante. El tema es que Kulusevski está jugando por detrás de Richarlison, porque Maddison no se sabe cuándo vuelve. Lo mismo con el Cuti, con Van de Ven, jugadores que hasta que no regresen, puede ser que al Tottenham se le dé otro escenario parecido al de día de la fecha, en donde defensivamente la puede llegar a padecer, donde futbolísticamente deja que desear, sobre todo a la hora de cubrir espacios que el Brighton ocupó de forma perfecta y así sacó muchísima ventaja, no tanto del resultado final, si se fijan 4-2, pero sí en cuanto al juego, donde para mí no hubo color salvo el último tramito, últimos 5 o 10 minutos que fueron para la anécdota verdaderamente. Dejo el video por acá, si les gustó dejen su like, suscríbanse y recomienden así este contenido que llegue a más gente. Nos vemos en la próxima.